¿De qué formas el comunismo trató de subvertir al clero católico en Latinoamérica? La Iglesia Católica fue un objetivo del comunismo, según informes de inteligencia. Suscitaron o apoyaron a la corriente de la teología de la liberación en América Latina. Lo hicieron subvirtiendo a sectores de izquierda dentro de la Iglesia y el clero, lo que provocó que los estadounidenses utilizaran a los evangélicos en una especie de batalla religiosa. Y a nivel global, vigilaron al Papa Juan Pablo II, al cardenal Ratzinger y otros funcionarios de rango por considerarlos peligrosos para sus intereses. Un desertor de alto rango soviético reveló que la teología de la liberación en Latinoamérica fue una invención de la KGB, y haciendo un comentario sobre esta tesis, el periodista norteamericano John Allen completamente que la CIA y el Pentágono probablemente auspiciaron el crecimiento de los evangélicos y pentecostales como respuesta en Latinoamérica. John Mihai Pacepa, el que denuncia la intervención de la KGB, fue un general de 3 estrellas de la policía secreta de la Rumanía comunista, que desertó a los Estados Unidos en 1978. Esto hace que posea un tesoro de información privilegiada sobre la operación de la KGB y las estrategias de inteligencia en el antiguo imperio soviético. Está considerado como uno de los más altos desertores de clasificación de todos los tiempos del bloque soviético. Empecemos por la teología de la liberación. La teología de la liberación es un movimiento progresista que se desarrolló en América Latina en la década de 1950 y 1960, tratando de involucrar a la Iglesia Católica en los esfuerzos para el cambio social, con su idea central de la opción preferencial por los pobres. Muchos teólogos e historiadores de la Iglesia consideran que el más importante y sin duda el más decisivo movimiento en el catolicismo latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. Cuando los debates sobre la teología de la liberación estaban en su apogeo en la década de los 80, los partidarios lo elogiaban como una recuperación de la dimensión social de la noción cristiana tradicional de liberación, mientras que los críticos lo desestimaron como una promoción de la lucha de clases marxista, rociado con un barniz cristiano. La teología de la liberación surgió en un momento de profunda tensión en América Latina, alimentada por la pobreza y la exclusión social, el surgimiento de regímenes militares y la policía y los abusos generalizados contra los derechos humanos, y sobre todo en medio de la Guerra Fría y la política de la URSS de exportar la revolución, especialmente al patio trasero de Estados Unidos. Llegó también poco después del Concilio Vaticano II, de 1962 hasta 1965, que llamó al catolicismo a un compromiso más profundo con los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo. Los admiradores de la teología de la liberación a menudo dicen que fue simplemente la traducción latinoamericana del Vaticano II, pero según Pacepa, la teología de la liberación fue la tercera etapa de un plan soviético para desestabilizar a Estados Unidos en varias etapas. Primera etapa del plan soviético, campaña de descrédito. Pacepa revela una campaña encubierta para desacreditar a figuras dentro de la Iglesia y tratar de influir en la Iglesia con una visión marxista friendly del cristianismo. La estrategia de los comunistas contra la Iglesia tenía 3 pilares: una ofensiva propagandística, la implantación de agentes de influencia y la promoción de la teología de la liberación con un giro antioccidental. Pacepa también revela que un objetivo principal de la Unión Soviética fueron las medidas
activas contra el Papa Pío XII. Los soviéticos comprendieron que Pío XII era una amenaza mortal a su ideología, porque menospreciaba el comunismo tanto como lo hizo con el nazismo. De este modo, se embarcaron en una cruzada para destruir al Papa y su reputación, escandalizando a su rebaño y fomentando la división entre las religiones. Dice Pacepa en su libro Desinformación, el que fue escrito en sociedad con Roland Richard, profesor de Derecho de la Universidad de Mississippi. También se ha lanzado un documental titulado Desinformación, la estrategia secreta para destruir a Occidente. La afirmación de que el Papa Pío XII fue el Papa de Hitler se origina en una emisión de 1945 en Radio Moscú, o en otras palabras, del aparato de propaganda soviética. Más tarde, los soviéticos reaccionaron a su muerte en 1958 con una nueva campaña de desinformación. Es mucho más fácil mentir acerca de alguien cuando no puede responder. Pacepa, que estaba sirviendo en la inteligencia rumana en ese momento, dice que el primer ministro soviético, Khrushchev, aprobó el plan de la KGB en febrero de 1960. El nombre clave fue SEAT-12 y Pacepa dice que él era el representante de Rumanía para ello. Y aquí detalla públicamente su participación. La revelación de esta operación contra el Papa Pío XII no solo es importante para el análisis histórico, enseña además una lección sobre la eficacia de las operaciones de influencia. Se nos dice que los expertos de desinformación nos pueden convencer de cualquier cosa. Tomaron una persona ampliamente considerada como un defensor de los judíos y otras víctimas, alguien que fue despreciado por Adolf Hitler, y convencieron al mundo de que era un virtual colaborador. Segunda etapa, la campaña de influencia dentro de la Iglesia cristiana. La segunda etapa de la estrategia de lucha contra las iglesias de la KGB era influir a quienes no podían destruir, usando las iglesias del bloque del Este, en particular de la Iglesia Ortodoxa rusa. El desertor de la KGB, Mitrokin, proporcionó una directiva secreta en 1961 para infiltrarse en la Iglesia Ortodoxa rusa. El objetivo era implantar agentes de influencia que luego podrían quitar de la Iglesia a los reaccionarios y sectarios que eran vistos como una amenaza para el comunismo. Mitrokin reveló una reunión secreta de altos oficiales de inteligencia del bloque oriental en Budapest en julio de 1967. Dos oficiales de la KGB dieron instrucciones sobre el trabajo contra el Vaticano, las medidas para desacreditar al Vaticano, sus partidarios y las medidas para exacerbar las diferencias dentro del Vaticano y entre el Vaticano y los países capitalistas. Pacepa ilustra el éxito de esta operación con múltiples ejemplos. Por ejemplo, en enero de 2007, el recién nombrado arzobispo de Varsovia tuvo que renunciar en medio de revelaciones de que había sido un colaborador del servicio secreto polaco durante la Guerra Fría. Dentro de esto se inscribe la acción de los servicios secretos comunistas de Yugoslavia, que plantaron información contra las apariciones de Medjugorje entre los fieles y sacerdotes católicos. Rikiak, quien coescribe el libro Desinformación con Pacepa, dijo que también fueron dirigidos esfuerzos soviéticos para influir en los protestantes. En 1944 los soviéticos establecieron el Consejo de la Unión de Bautistas Cristianos Evangélicos, ahora llamado la Unión de Bautistas Cristianos Evangélicos de Rusia. El presidente del Instituto de Religión y Democracia, Mark Tully, ha escrito sobre el uso comunista del Consejo Mundial de Iglesias. Él señala
que cientos de iglesias protestantes y ortodoxas pertenecían al mismo, remolcaba la línea soviética e incluso fue tan lejos como financiar las guerrillas marxistas. Tercera etapa, el desarrollo de la teología de la liberación. La tercera etapa fue la promoción de una marca anticapitalista y antioccidental del cristianismo. Si la KGB no podía eliminar el cristianismo, razonó que bien podría manipularlo. Nació la teología de la liberación. Pacepa recuerda oír a Khrushchev diciendo en 1959: la religión es el opio del pueblo, así que vamos a darles opio. También afirma que la KGB maniobró prelados católicos de izquierda en la celebración de la Conferencia del Episcopado de Latinoamérica de 1968 en Medellín, Colombia. Allí los obispos pidieron un compromiso con los pobres y aprobaron un elemento clave de la construcción de la teología de la liberación: las comunidades de base. Es decir, pequeños grupos de personas que se reúnen para orar, estudiar la fe y para aplicarla a las situaciones sociales. En los años siguientes, cientos de sacerdotes, monjas y laicos utilizaron sus posiciones de influencia sobre la gente común para instruirlos en una nueva lectura revolucionaria del Evangelio. Cuando los sandinistas marxistas llegaron al poder en Nicaragua, sacerdotes de la teología de la liberación trabajaron estrechamente con el gobierno, pese a las objeciones del Papa Juan Pablo II. En 1984, el Papa Juan Pablo II pidió a la Congregación para la Doctrina de la Fe, encabezada por el cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, que preparara un análisis de la teología de la liberación. Ese estudio expuso que la teología de la liberación tenía elementos de la lucha de clases y del marxismo violento. Pacepa afirma llanamente que la teología de la liberación es un invento de la KGB. Él dice que tiene conocimiento de primera mano de agentes secretos rumanos enviados a América Latina para extender la religión entre las masas. Robert Chapman escribe en el Diario Internacional de Inteligencia y Contrainteligencia: sin duda, la doctrina de la teología de la liberación es una de las más duraderas y de más alcance que salieron de los cuarteles de la KGB. La doctrina pide a los pobres y oprimidos rebelarse y formar un gobierno comunista, no en nombre de Marx o de Lenin, sino como la continuación de la obra de Jesucristo, considerando una revolución que se opuso a la discriminación económica y social. Es dudoso que el libro intente decir que todos los que estuvieron identificados con la teología de la liberación, incluso sus diseñadores doctrinales, hayan sido agentes de la KGB o comprados por ella, sino que jugaron en un espacio creado por el clima inducido por la KGB y que luego adquirió su dinámica propia, y probablemente este haya sido el mayor éxito, que adquirió su propia dinámica.